están, estimados socios, estimadas socias? Muy bienvenidos a este taller sobre la nueva ley de delitos económicos. Antes de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, les quiero comentar algunas cosas administrativas. Como ustedes saben, vamos a realizar 3 talleres, este es el primero, que va a tener un énfasis, no es que los talleres sean distintos, este va a tener un énfasis en el área vivienda inmobiliaria por los casos que vamos a comentar hacia el final de la presentación. Pero del mismo modo los queremos invitar para el viernes, este viernes 10 a las 11 de la mañana, vamos a tener el segundo taller que va a tener un énfasis en el área infraestructura, concesiones, contratistas generales. Y a la vuelta del Consejo Nacional, el día 22, también a las 11 de la mañana, vamos a tener el tercer taller que va a tener el foco en las áreas de industriales, suministros, especialidades. Como ustedes bien saben, están invitados a participar en los 3 talleres o en el que estimen más de su conveniencia para poder asistir. Les va a llegar ahora durante la tarde la invitación a los otros 2 talleres que nos quedan para estos días. Como ustedes saben, esta norma ya está vigente, eso sí, tiene un periodo transitorio para que empiece a correr todo lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso lo va a explicar en detalle nuestro expositor, pero es una norma que ha causado mucho interés, también un poquito de temor, por qué no decirlo, pero es la propia ley la que tiene también los mecanismos para que podamos hacer frente de la mejor manera a estas nuevas disposiciones. Les pido que hagamos las preguntas a través del chat para nuestros socios que están conectados online. Nosotros las vamos a hacer a nuestro expositor al final de la presentación y para nuestros socios que están presentes hoy en la sala, al final de la presentación también les vamos a ofrecer el micrófono para que puedan hacer sus preguntas directamente a nuestro expositor. Ahora, sin más, les presento al especialista que nos acompaña esta tarde. Él es don Sergio Huidobro Martínez, es abogado penalista, destacado en estas materias, tiene una larga experiencia, nos viene acompañando hace ya unos 10 años, desde la primera ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos viene acompañando en estas materias. Él es un destacado profesor de Derecho Penal además, y ya, como les señalaba, nos viene acompañando tanto desde el punto de vista de la formación o capacitación de los directores de la Cámara, de los directores de las entidades Cámara, y hoy día partimos con este ciclo orientado a ustedes, que son nuestros socios, en su rol de empresarios, su rol de presidentes, de gerentes de sus empresas. No me quiero alargar más, dejo con ustedes a don Sergio Huidobro para que nos haga la presentación y yo vuelvo en un ratito más con las preguntas que ustedes nos hagan llegar por el chat. Sergio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Gonzalo. Y tal como decía Gonzalo, lo que pretendo hacer hoy día en estos minutos es primero dar un barniz, un informe general sobre el contenido de esta ley, poniendo ciertos énfasis en el área relacionada con ustedes, y también en la presentación van a ver que he puesto algunos ejemplos bien concretos de aplicación de esta ley que creo que pueden servir para ilustrar un poco los distintos temas. La ley es tan grande que la verdad es que pueden salir miles de consultas, miles de dudas, y estamos nosotros los abogados que nos dedicamos a estos temas, estamos recién en las etapas de empezar a estudiar en detalle distintos temas, porque la verdad es que es tan amplio que estamos trabajando sobre la base de consultas que nos están empezando a llegar sobre temas puntuales, porque todavía no tenemos sentencias, estos temas todavía no se han judicializado, quizás puede haber alguno por ahí que ya se esté empezando a tramitar en el Ministerio Público, pero no tenemos todavía sentencias y por lo tanto lo que sabemos en cuanto a cómo se va a aplicar esta ley, cómo se va a interpretar, todavía está bastante en el aire. Han aparecido algunos libros que estamos revisando, pero con más bien ideas teóricas. Pero bueno, no obstante eso, esa falencia que tenemos aún, lo que podemos hacer por ahora, por supuesto, es interiorizarnos sobre qué es lo que dice esta ley y de qué forma entonces nos afecta. Acá les parto por mostrar la forma en que vamos a estructurar esta presentación, algunos antecedentes de la ley, los objetivos que se tuvieron en vista, el contenido general, las críticas,
principales críticas, porque de críticas han habido bastantes, y algunos efectos para las empresas, las personas jurídicas. En materia de antecedentes de la ley, fíjense que, en primer lugar, decir esto, que es la reforma más importante que se le ha hecho al Código Penal. Nuestro Código Penal es del año 1874. Y en todo este tiempo, por supuesto, que ha tenido cualquier cantidad de modificaciones, pero esta es sin duda la más grande de todas las que se han hecho. Tenemos 3 o 4 proyectos de Código Penal completos que están durmiendo en el Congreso. Y esta ley, entonces, dado que ese proyecto no ha podido salir adelante, lo que hace es modificar en forma muy grande este código. Y lo que se tuvo en vista, o lo que se logró, fue sistematizar, organizar los delitos económicos y medioambientales, que estaban dispersos en distintas normas. Esta ley lo que hace es agruparlos y ponerlos en el Código Penal fundamentalmente. Desde el punto de vista de los objetivos, ¿cuáles son los que más aparecieron en distintas columnas, noticias que hemos visto? En primer lugar, se dijo que había que sistematizar, poner al día los delitos de cuello y corbata, que Chile se pusiera al día en la legislación penal internacional en materia económica y medioambiental. Después también se dijo que había que hacer frente a una sensación de impunidad que había en general en la población respecto de los delitos económicos. Acá siempre aparece mencionada las famosas clases de ética que se aplicaron en un caso que fue tremendamente conocido y que generó mucho malestar en general en la población. Y la verdad es que había bastante desierto en esto de que los delitos económicos en Chile hasta ahora, las posibilidades de tener sanciones de cárcel efectiva eran muy, muy difíciles. Y con esta ley entonces se intenta cambiar esa realidad. También se dijo que esto tiene por objeto inhibir los comportamientos delictuales en el interior de las empresas, especialmente en los cargos ejecutivos más altos. Porque como vamos a ver, lo que hace la ley es aplicar una agravante cuando la persona que comete el delito está en alguna de esas posiciones dentro de la organización. Y finalmente se dijo también que esta ley tenía por objeto reforzar los modelos de prevención de delitos en el interior de las empresas, estableciendo ahora exigencias más altas que las que teníamos y al mismo tiempo dejando claramente establecido que un buen modelo de prevención de delitos podía funcionar como eximente de responsabilidad penal. Y ahora me meto en cuál es el contenido propiamente de la ley. Voy a referirme a los aspectos más importantes, porque como les digo, es una ley muy, muy grande y resulta imposible entonces en una presentación de este tipo referirse a todos los detalles. Pero acá creo que están contenidos los temas que son, como les digo, más relevantes y en varios de ellos voy a ir poniendo algunos ejemplos que intentan ser ilustrativos. En primer lugar, decir que esta ley establece un régimen especial para todos los delitos que se consideren económicos, que son alrededor de 230. Algunos han calculado que son 250, otros dicen que son 220, otros dicen que son 230. La verdad es que hay distintas formas de contabilizar, pero un aproximado es que son 230 los delitos que se consideran económicos en la medida que se cumplan con los requisitos que vamos a revisar. Esta ley también crea algunos delitos nuevos. Esto es importante decirlo porque en algún momento se oyó decir que esta ley traía cualquier cantidad de nuevos delitos. Eso no es así. Trae algunos delitos nuevos, pero no son tantos tampoco. La gran mayoría de los delitos, de estos 230 delitos, son delitos que ya existían, que ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico. Y sí, claro, crea algunos nuevos, pero que son un porcentaje muy bajo en relación a los 230. Aquí les menciono algunos solamente a modo ejemplar: revelación de secreto profesional y comercial, que ha generado mucha preocupación en los directorios de sociedades anónimas, la adopción de acuerdos abusivos, por quienes tengan una posición dominante y que ese acuerdo genere un perjuicio para los minoritarios y no genere al mismo tiempo un beneficio para la sociedad. Ese delito da para mucho y está generando cualquier cantidad de discusiones, informes en derecho, sobre todo por abogados también corporativos que asesoran a las empresas en los temas societarios. Tiene
ahí hay un gran tema que está generando, por cierto, mucha preocupación, sobre todo pensando en que se podría prestar para extorsiones el día de mañana por parte de los minoritarios que frente a cualquier decisión que no les guste puedan pensar entonces en presentar querellas por este delito. Después tenemos explotación laboral, explotación habitacional. Más adelante en un par de ejemplos sobre explotación laboral que creo que les puede ser interesante. Algunos fraudes con tarjetas son algunos ejemplos de delitos que no teníamos y que ahora aparecen en nuestro ordenamiento jurídico. Después tenemos algunos delitos que son modificados con esta ley. El delito de estafa, que es un delito que aplicamos mucho, se litiga mucho en los tribunales y respecto al cual teníamos una nomenclatura que estaba muy antigua. Con esto se actualizó este delito y es algo bueno porque se ajusta a la realidad de cómo se cometen actualmente este tipo de delitos. Delitos en materia de concursal, alteraciones de precio, este que dice relación con la entrega de información falsa al mercado, que es un delito de la Ley de Mercado de Valores, en que se amplió a los posibles sujetos activos, antiguamente sancionada fundamentalmente a los auditores que entregaban información falsa al mercado, ahora se amplía y se incluye a los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales, como posibles sujetos activos de este delito de entrega de información o antecedentes falsos al mercado. Y también regula delitos ambientales que estaban pendientes, es decir, incorpora figuras que ahora son delitos y que antiguamente no lo eran, en un capítulo especial del Código Penal que les voy a comentar. También esta ley amplía los delitos base de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Fíjense que esta ley, viene dicho más adelante, pero me adelanto quizás en esta parte un poquito, esta ley se dictó en Chile el año 2009, por eso decía Gonzalo que hemos venido trabajando juntos desde esa época. Cuando se dictó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ese año fue porque Chile estaba intentando ingresar a la OCDE. Y esta ley se consideró que fue como el peaje que pagó el país para ingresar a la OCDE. Y a los abogados que nos dedicábamos a los temas penales, no nos calzaba por ninguna parte que nos vinieran a hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la responsabilidad penal siempre ha significado antiguamente muerte y privación de libertad, que eran todas sanciones que no se podían aplicar a una persona jurídica. Sin embargo, a partir de ahora se nos dice, mire, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal, por supuesto no las podemos matar, pero sí las podemos disolver, no las podemos encarcelar, pero sí les podemos hacer perder los contratos con el Estado, les podemos aplicar multas. Y en ese momento se estableció que las personas jurídicas iban a responder solamente por 3 delitos, que eran el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho o soborno a funcionarios públicos nacionales o internacionales. Y en ese momento también ocurrió que, claro, nosotros salimos a hablar, a dar charlas sobre este tema y la verdad es que a nadie le interesaba mucho, todos pensaban que esto era una cuestión que no se le iba a dar real importancia. Pero lo que ocurrió es que a medida que fue pasando el tiempo se fueron incorporando nuevos delitos y al poco tiempo se incorporó a la receptación. Y ahí ya, por ejemplo, las empresas constructoras levantaron las antenas y dijeron, cuidado, porque acá resulta que yo a veces compro materiales de construcción a precios que están por debajo de los precios de mercado y eso podría hacerme estar incurriendo en el delito de receptación. Y por lo tanto tengo que tener más cuidado. Y después se incorporaron, por ejemplo, la negociación incompatible, el soborno entre privados, la administración desleal. Y así, tiempo después se incorporó la trata de personas, el hurto o robo de maderas. Y el año pasado finalmente se incorporaron 8 delitos informáticos. Entonces la verdad es que con el paso del tiempo, en 10 u 11 años, pasamos de 3 a unos 35 delitos aproximadamente. Y esto, por supuesto, ya empezó a generar más preocupación y ocurrió también que las empresas extranjeras que tenían filiales en Chile empezaron a exigirle a sus filiales que implementaran modelos de prevención de delitos, que es lo que se llama también compliance penal, cumplimiento penal, porque en los países, en Estados Unidos y en Europa, este tema ya se venía desarrollando con fuerza desde hace bastante rato y por lo tanto las empresas extranjeras no querían que sus filiales en Chile pudieran el día de mañana verse expuestas a sanciones de este tipo. Y bueno, lo que hace entonces esta ley ahora es decir, mire, de los 35 delitos por los cuales respondía actualmente una persona jurídica, ahora puede responder por todos estos delitos que se consideran económicos, que son alrededor de 230, como decíamos antes. Y empieza a ocurrir
que los juicios empiezan a aumentar. A nosotros, como abogados litigantes, cada vez son más los juicios que nos llegan para defender a empresas que son acusadas por cualquiera de estos delitos, y muchas veces por denuncias incluso anónimas de terceros, que van y hacen una denuncia al Ministerio Público sin decir quién es el que hace la denuncia, pero gatilla entonces una investigación del Ministerio Público, y eso implica que la empresa tenga que enfrentar un juicio de estas características. Voy a volver después sobre este tema porque es de las cuestiones importantes de esta ley. Esta ley también amplía las personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables. Viene después un recuadro en que aparecen expresamente cuáles personas jurídicas podían ser responsables penalmente antes y cuáles pueden serlo a partir de ahora. E impone deberes y obligaciones preventivas intensas, es decir, aumenta las exigencias de los modelos de prevención de delitos y hace entonces que estos temas tengan que empezar a ser revisados por las empresas con una óptica o dándole una importancia bastante superior a la que se le había dado hasta ahora. También esta ley, se ha dicho bastante esto, establece penas efectivas contra los delitos económicos y ambientales. Cuando decimos penas efectivas queremos decir penas que efectivamente se cumplen privados de libertad. No significa que todos los delitos automáticamente generen una privación de libertad, pero sí aumenta exponencialmente las posibilidades de que eso ocurra. En la actualidad, hasta antes de esta ley, pese a que a veces uno tenga una sensación distinta por lo que se ve en la prensa, la verdad es que las posibilidades de obtener penas de cárcel efectiva frente a los tribunales criminales no son tan altas, porque hay todo un juego que hacemos los abogados con las atenuantes y después con una ley, que es la ley de medidas sustitutivas de las privativas de libertad, que finalmente nos permite, en la mayor parte de los casos, conseguir que nuestros clientes que sean condenados por un delito puedan cumplir las penas en libertad. Bueno, eso acá se restringe bastante con las normas que trae esta legislación. Esta ley también establece que para ser considerado como un delito económico, el delito tiene que estar en alguna de las 4 categorías que señala esta ley. Y las vamos a ver ahí en qué consisten estas 4 categorías. Y si es que el delito es considerado económico, bueno, significa que tiene un estatuto especial que es más gravoso que el del resto de los delitos del ordenamiento jurídico. Más gravoso en cuanto a sistema de penas, en cuanto a agravantes y atenuantes, en cuanto a la determinación de las multas, el tema relativo a la sustitución de las penas, es un estatuto que se estima que es más duro que para el resto de los delitos de nuestro ordenamiento jurídico, y lo que hace la ley también, o lo que tiene el objetivo que tiene la ley en esta parte, es que este estatuto sea un estatuto que se adecúe a las características que tienen estos delitos, que son características distintas a las que tienen el resto de los delitos de nuestro sistema legal. Y finalmente, esta ley también modifica muchas leyes. Por de pronto, la ley que estábamos mencionando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero modifica también la ley de mercado de valores, la ley de sociedades anónimas, el decreto de ley de las AFP, la ley de protección al consumidor, en fin, son bastantes las leyes que modifica esta ley de delitos económicos y es la razón por la cual también les decía al comienzo que es una ley tan grande y la más grande que se ha hecho a nuestro Código Penal. Señala esta ley que no es aplicable a las micro y a las pequeñas empresas y para esos efectos dice que hay que remitirse a lo que dice esta ley, donde se define cuáles son las micro y las pequeñas empresas. Esto después ustedes lo pueden revisar con calma, pero se habla en efecto de que para ser microempresas son aquellas en que los ingresos anuales no hayan superado las 2.400 UF el último año, y las pequeñas aquellas que están entre las 2.400 y las 25.000 UF. Si es que se tiene alguna de esas 2 categorías, en principio entonces esta legislación no le sería aplicable. En cuanto a las categorías de delitos que les mencionaba antes, les dije que eran 4. La primera está compuesta por aquellos delitos que se consideran económicos siempre. En cualquier circunstancia,
los delitos que están mencionados en esa primera categoría se van a considerar como delitos económicos y la ley hace una numeración de cuáles son los delitos que caben acá. Son bastantes, yo acá les pongo algunos también solo a título ejemplar: los delitos contra el mercado de valores, los delitos bancarios, la colusión del decreto ley de libre competencia, negociación incompatible, en fin, todo lo que ustedes ven ahí. Esta presentación entiendo además que les va a llegar después a todos, por lo tanto pueden revisarlo ahí con más calma. En la segunda categoría están aquellos que van a ser considerados como delitos económicos cuando sean cometidos por una persona en el ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa. Esa es una primera hipótesis. O en segundo lugar, cuando el delito se cometa en beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa. Y acá aparecen, o para la persona jurídica, aquí aparecen delitos tributarios, aduaneros, informáticos. Yo acá he subrayado algunos que creo que pudieran ser más interesantes para ustedes. Y por ejemplo, entonces pongo el decreto ley 3500 de AFP, después los cuasidelitos por accidentes laborales y los delitos contra el medio ambiente. Y acá les pongo algunos ejemplos. Perdonen que me detenga acá, pero creo que estos ejemplos pueden ser ilustrativos. Por ejemplo, lo que dice relación con el decreto ley 3500 de AFP. Se sanciona al empleador que sin el consentimiento del trabajador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguridad social pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. Esa es una primera hipótesis. También, cuando el consentimiento del trabajador haya sido obtenido con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento, pensado especialmente para los trabajadores quizás menormente calificados que pudieran estar en esas situaciones. Y acá, si uno revisa las penas, entonces, en principio, las penas aplicables serían las del delito de estafa. El delito de estafa sanciona de acuerdo al monto del perjuicio. Y en este caso, si me pongo en la hipótesis más alta, las penas irían desde los 3 años y un día hasta los 10 años. Pero si resultara que en este delito se acreditara la participación de una persona que está en una posición jurídica, una posición superior dentro de la empresa, un gerente, por ejemplo, se le va a aplicar una agravante muy calificada por haber participado en el delito en esa posición superior dentro de la organización. Y que se le aplique esta agravante significa que esta pena, que en principio iba de los 3 años y un día hasta los 10 años, va a poder aplicarse solamente desde los 5 años y un día a los 10 años, es decir, se elimina la posibilidad de cumplimiento inferior de la pena. Y ya al estar sobre los 5 años, hace muy difícil y casi imposible poder obtener una pena sustitutiva. Por lo tanto, un caso como esto podría significar con alto grado de probabilidad cárcel efectiva. Cuando digo alto grado de probabilidad y cosas así, siempre es porque uno al final nunca tiene 100% de certeza de lo que va a pasar en los tribunales. Esto es visto desde el punto de vista teórico de cómo en principio debería funcionar. Y además, esta sanción penal está calculada sin considerar las multas, las inhabilitaciones y el comiso que siempre se van a aplicar como sanción a un delito económico. Pongo después este otro ejemplo. Este es un artículo nuevo que se incorporó al Código Penal, en que se sanciona al que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pague una remuneración manifiestamente desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual. Está pensado esto fundamentalmente para los inmigrantes, por lo que vi yo en la discusión parlamentaria. Y acá la pena en principio va desde los 61 días a los 5 años, pero si es que participa en el delito nuevamente alguien que tenga una posición jerárquica en la empresa, ya no se puede aplicar el mínimo y la pena va a ir desde los 541 hasta los 5 años. Y nuevamente sin considerar ni siquiera las multas, inhabilitaciones y el comiso. Y acá les pongo un par de ejemplos más. Perdonen que me haya detenido acá, pero creo que estos son los ejemplos que más, o algunos de los casos que podrían estar más cercanos al área de ustedes. En caso de accidentes del trabajo, que me han preguntado harto en este tiempo, se considera como cuasi delito un accidente del trabajo que termine causando lesiones o muertes. Lo que teníamos hasta ahora, hasta antes de esta ley, es que cuando se producía un accidente laboral, los escenarios que tenían que enfrentar normalmente las empresas iban por el lado de la demanda laboral,
que buscaba fundamentalmente la indemnización de perjuicios, ¿no es verdad? Daño emergente, lucro cesante, daño moral. Y además ocurría normalmente que aparecían las instituciones sancionadoras administrativas típicas, la Dirección del Trabajo, si es que era un accidente por electricidad, la SEC, en fin. Pero ahora se agrega que si se considera que el accidente se produjo por una infracción a los deberes de cuidado que tiene la empresa, bueno, esto se va a considerar un cuasi delito económico. Y esto entonces va a poder generar o gatillar, además de la demanda laboral clásica, una querella criminal por cuasi delito, en que las penas pueden llegar, ¿a dónde estoy? Perdón, desde los 3 años, desde los 61 hasta los 3 años. Y si se aplica nuevamente el agravante por la posición en la empresa, el mínimo de esta pena va a estar en los 541 días y nuevamente con las multas, inhabilitaciones, etc. Y esto, por supuesto, que va a generar, creo yo, una herramienta de presión muy fuerte, porque así como sabemos que hay un gran grupo de abogados que tienen montado un sistema en el cual la persona que sufre un accidente, desde que la suben a la ambulancia, el chofer de la ambulancia le está entregando tarjeta de abogado para que presente la demanda laboral. Nosotros creemos que es muy probable que acá empiece a ocurrir lo mismo, ofreciendo ahora querellas criminales por este tipo de situaciones. Y el mayor riesgo que yo veo acá por ahora es que, al menos en materia laboral, la sensación con que uno se queda en los tribunales es que los tribunales, no importa todas las medidas de seguridad que haya tomado la empresa, muchas veces, de buenas a primeras, deciden sancionar. Y tienen la idea de que si es que se produjo el accidente es porque las medidas de seguridad eran malas. Esperamos que eso no ocurra con los modelos de prevención de delitos. Ya hemos tenido noticia por ahí, alguna sentencia en que algún tribunal dijo, mire, si se cometió un delito, significa que su modelo de prevención es malo, así que la voy a sancionar. Eso es algo que no debería funcionar de esa forma. La forma correcta, creemos, es que el día de mañana el tribunal penal efectivamente analice si es que el modelo de prevención de delitos es bueno o es malo. Y si es bueno, puede que así todos haya cometido un delito, y para qué decir un cuasi delito, que es con culpa, no con dolo, y que no obstante se estime que el modelo es bueno y por lo tanto la empresa tenga que quedar exenta de responsabilidad penal. Pero es un riesgo que aparece con este caso. Y finalmente pongo un caso de delito contra el medio ambiente, en que, por ejemplo, en el nuevo artículo 305, que aparece ahí, dice que el que, sin haber sometido su actividad a un estudio de impacto ambiental, a sabiendas de estar obligado a ello, vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. Es uno de los muchos casos que se presentan, que tiene la ley. En este caso, la pena nuevamente va desde los 3 años y 1 día a los 5 años, y si nuevamente hacemos el ejercicio de que intente aplicarse la agravante porque la persona que intervino en el delito era una posición gerencial, bueno, en este caso el mínimo de la pena empezará aproximadamente en los 4 años. Más, como siempre, multas, inhabilitaciones y comiso. Todo esto son ejemplos de delitos de segunda categoría que tengo la idea que son los que más pudieran aplicarse en el caso nuestro. En la tercera categoría están aquellos delitos que son cometidos por funcionarios públicos, pero en el delito también interviene alguien dentro de una empresa o el delito genera un beneficio para la empresa. Si se dan esos requisitos, ese delito pasa a ser considerado un delito económico. Si se considera un delito económico, significa que se le aplican reglas especiales a ese delito, con las que comentábamos antes, sobre las cuales voy a volver. Acá aparecen delitos tales como la malversación de caudales públicos y quizás el que más podría preocupar sin duda es el de cohecho o soborno a los funcionarios públicos, porque en la industria inmobiliaria sabemos que el contacto, por ejemplo, con las direcciones de obras municipales es muy recurrente y ahí muchas veces puede ocurrir que alguien, me ha tocado verlo, de las empresas, sin pedir ningún tipo de permiso para arriba y creyendo que está haciendo algo en beneficio de la empresa, va y le ofrece algo a algún funcionario de alguna dirección de obras a cambio de obtener algún permiso más rápido o cosas de ese tipo. Y ese tipo de situaciones son constituidas en estricto rigor de delito de cohecho o soborno. Y el delito de cohecho o soborno, además, es un delito con el cual hay que tener especial cuidado porque sanciona sin que sea necesario que se haya hecho el pago que se ha ofrecido, por ejemplo, sino que basta con acreditar que se hizo el ofrecimiento
o basta con acreditar que el funcionario público hizo la solicitud para que se pueda estimar que el delito ya está consumado. Por lo tanto, acá hay que, creo, ser súper talibán en meter firme en las empresas esta información, para que nadie se equivoque, porque puede haber, insisto, gente que pueda estar incurriendo en este tipo de situaciones de buena fe, pensando que le está haciendo un favor a la empresa para la cual trabaja, pero en estricto rigor podría estarse cometiendo este delito que va a afectar no solamente a esa persona, sino que además va a generar responsabilidad penal a la empresa. Y finalmente, en la cuarta categoría están los delitos de lavado de activos y receptación, cuando tengan como delito base algún delito considerado económico. Cuando decimos delito base es porque estos delitos de lavado de activos y receptación, para poder cometerse, requieren que previamente se haya cometido un delito anterior, que es el delito base de un lavado de activos. Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la trata de blancas. Son delitos base a través de los cuales se consiguen dineros que después se lavan, cometiéndose ahí el delito de lavado de activos. O el caso de la receptación, cuando previamente hay un robo de algo que después se vende. En estos casos, entonces, y en la industria inmobiliaria yo creo que hay que tener especialmente cuidado con el lavado de activos porque las platas que reciben las inmobiliarias son cantidades altas. Pues si cuando uno va a comprar una casa, un departamento, no son cantidades chicas. Y ahí además, no nos olvidemos que en la industria inmobiliaria es un sujeto obligado frente a la unidad de análisis financiero. Por lo tanto, tiene la obligación más alta aún de saber cuál es el origen de las platas que le llegan. Y a mí que me ha tocado trabajar harto con inmobiliarias en estos temas, fíjense que, sobre todo pensando en el lavado de activos y en la UAF, me tocaba ver que las inmobiliarias, aparecía un cliente que decía, mire, voy a comprar esta propiedad en que la gran parte de la plata va a venir de un crédito hipotecario, pero de mi plata, como pie, estoy poniendo 400 millones de pesos. Y la inmobiliaria entonces le decía, ya, pero sabe que yo tengo que cumplir con esta ley, así que infórmeme, por favor, de dónde vienen estos 400 millones. Y muchas veces la gente contestaba, decía, de venta de acciones, o porque recibió una herencia, o porque vendió una casa. Y las inmobiliarias se quedaban tranquilas con esa información. Y uno tenía que ir a decirles, no, eso no es suficiente. Tú tienes que pedirle que te acredite que efectivamente tenía las acciones y que las vendió, que te mande las cartolas, los movimientos bancarios, lo mismo si estamos hablando de una herencia, bueno, que mande el auto de posesión efectiva, la adjudicación de los bienes en la herencia, etc. Necesitas información porque el día de mañana la UAF aparece y le dice, oiga, ¿de dónde vienen las platas de este cliente? No, me dijo que había vendido acciones. No, eso no es suficiente, señor. Venga para acá. Y uno puede quedar involucrado como partícipe en un delito de lavado de activos que ahora además es delito económico y que trae entonces consecuencias más graves que las que tenía hasta antes de esta ley. En materia de delitos medioambientales, esto da para mucho más. Yo acá voy a referirme a las cuestiones más genéricas y básicas, porque la verdad es que es todo un título que se incorpora al Código Penal y sobre el cual uno podría hacer un estudio mucho más detallado. Hasta ahora, los delitos medioambientales que teníamos estaban dispersos, habían algunos en el Código Penal, pero había otros que estaban dispersos en distintas leyes. Esta ley lo que hace es agruparlos todos y generar algunos nuevos delitos y ponerlos todos dentro de un título del Código Penal. Eso es algo que nos parece bueno porque en una sola parte podemos revisar cuáles son ahora los delitos que existen contra el medio ambiente. Y en este título, si ustedes después lo revisan, van a darse cuenta que hay atentados que dicen relación con el agua, el suelo, el subsuelo, humedales, aire, glaciares, reservas, parques nacionales, monumentos naturales, en fin, son prácticamente todas las cuestiones del ambiente que uno puede imaginarse que se puedan dañar. Es interesante o hay que tener atención en saber que hay varios de estos delitos que también se sancionan cuando son cometidos con culpa, que eso es algo que tampoco es típico en los delitos. La regla general en materia penal es que los delitos propiamente tales se sancionan cuando son cometidos con dolo, con intención de mala fe, la intención de realizar la conducta. Y la excepción es que algunas conductas se sancionen también cuando son cometidas con culpa.
con negligencia, con falta de cuidado, con imprudencia, son las palabras que utiliza el legislador cuando quiere referirse a la culpa. Y excepcionalmente, algunos delitos se sancionan también cuando son cometidos con culpa. Ahí hablamos de cuasi delitos. Bueno, acá ocurre que con los delitos contra el medio ambiente hay varias figuras que también se sancionan con culpa. O sea, cuando no hay intencionalidad de realizar la conducta, sino que la conducta se realiza porque se fue negligente, porque no se tuvo el cuidado suficiente. Y eso hace entonces que haya que tener especial cuidado con incurrir en cualquiera de los delitos que se incorporan en este título. Y claro, han habido algunas críticas de algunos especialistas en temas medioambientales, especialmente que han dicho, mire, hay algunos de estos delitos que no nos parece que tengan la claridad suficiente que debe tener un delito. Porque, por ejemplo, cuando se nos dice que la conducta tiene que tener una extensión espacial de relevancia, o la conducta tiene que tener efectos prolongados en el tiempo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Quién me dice, quién va a decidir qué significa que una conducta tenga una extensión espacial de relevancia? Vamos a quedar entregados a los jueces, a lo que definan los jueces. Y los jueces, por lo menos los jueces criminales, no tienen la expertise que tienen los jueces de los tribunales del medio ambiente. Son jueces que tienen que conocer de todo tipo de delitos. Y por lo tanto, y ocurre lo mismo con los fiscales del Ministerio Público. Entonces uno va a tener que ir a explicar con peras y manzanas, apoyados por abogados que sepan de medio ambiente, y poder entonces discutir y obtener sentencias favorables que puedan ir, o sentencias que puedan ir precisando qué significan estas frases. Y eso es algo que normalmente se critica en materia penal. En materia penal siempre se espera que los delitos estén súper bien definidos, que la conducta sea súper clara, que haya absoluta precisión para saber si lo que yo estoy realizando es o no constitutivo de delito. Se dice que en estos delitos contra el medio ambiente, aquellos que tienen frases de este tipo, no se cumple con esta exigencia, porque no queda clara cuál es la conducta y quedamos entonces, insisto, entregados a lo que el día de mañana puedan opinar fiscales y jueces que probablemente no van a tener los conocimientos suficientes para manejar bien cómo interpretar esta legislación. Y acá pongo una especie de esquema de cómo hay algunos abogados ambientalistas que han dicho o que han estimado que es la forma en que se organizaron estos delitos. Y dicen entonces que la protección que se ha hecho penal es una protección directa a través de delitos de contaminación, delitos de grave daño ambiental y algunas reglas generales, y una protección indirecta que se ve en las modificaciones que se le hicieron a la Ley Orgánica de Superintendencia al Medio Ambiente, en la cual se pusieron delitos que consisten fundamentalmente en falsificación, entregar documentos falsos o proyectos que están parcializados para lograr obtener aprobaciones por la superintendencia que no se habrían obtenido si es que se hubieran acompañado los documentos correctos o verdaderos. En materia de penas, ahora, ¿qué hace esta ley? En primer lugar, el diagnóstico. Como decíamos al comienzo, el diagnóstico era que los delitos económicos no tenían las sanciones adecuadas, que no hacía distinciones entre grandes casos de delitos económicos y casos pequeños, y que la ley tampoco hacía distinción según si el que cometía el delito económico era alguien de arriba o alguien de mucho más abajo. Son entonces cuestiones que esta ley en materia de penas intenta mejorar. En esa línea, la ley señala que todos los delitos económicos, además de la pena privativa de libertad, siempre van a llevar una pena de multa, una pena de inhabilitaciones y prohibiciones, ya sea para cargos públicos o gerenciales, que va desde los 3 a los 10 años, y prohibiciones de contratar con el Estado, que puede llegar a ser perpetua y puede extinguir los contratos que estén vigentes. Penas que además no pueden ser sustituidas y además siempre se va a aplicar el comiso de las ganancias. Esto es una particularidad de esta ley porque los delitos normales llevan en general una pena privativa de libertad. Y a veces algunos delitos llevan además una multa o en vez de la pena privativa de libertad una multa o a veces una inhabilitación, pero acá ocurre que todos los delitos económicos siempre van a llevar 4 tipos de sanciones.
privativa de libertad, multa, inhabilitaciones y comiso. Eso es otra característica de estos delitos que los pone con un nivel entonces de gravedad más alto que el del resto de los delitos del ordenamiento jurídico. También se establece en materia de penas la responsabilidad especial de quienes tengan el control de la empresa, gerentes, administradores, dueños. Me detengo acá, si bien es algo que ya puedo haber dicho algo al respecto, pero me detengo en este punto porque también es uno de los temas en los cuales a uno nos llegaron más consultas desde el comienzo. Se nos decía, oye, resulta entonces que con esta nueva ley, si se comete un delito dentro de mi empresa, yo por el hecho de ser el gerente o ser el dueño o ser director, automáticamente me voy preso yo, porque esta ley sanciona especialmente a este tipo de cargos. Y la respuesta es no, definitivamente no. Si se comete un delito al interior de la empresa, para que eso pueda perjudicar a cualquiera de estos cargos, de partida es necesario demostrar que la persona que está en este cargo participó activamente en el delito. Participó activamente en el delito. Ahora bien, si se acredita que efectivamente una persona en alguno de estos cargos participó activamente en el delito, no se le va a aplicar la sanción del delito, sino que se le va a aplicar esa sanción, pero agravada. Y en ese sentido, entonces es correcta esta frase cuando dice que se establece una responsabilidad especial de quienes están en esos cargos. Porque si es que ellos participan en el delito, la pena que van a tener es más grave. Y eso pareciera tener alguna, a mí al menos me resulta razonable que alguien que está en una posición jerárquica superior, si participa en el delito, tenga mayor reprochabilidad que alguien de más abajo, porque es el que está dirigiendo a la organización. Y también, como decíamos antes, la idea es que las penas acá mayoritariamente puedan ser de cumplimiento efectivo, es decir, que las posibilidades de que se cumplan privado de libertad son mucho más altas que para el resto de los delitos del ordenamiento jurídico. Siempre en materia de penas, algunas otras ideas. La ley establece un sistema especial de determinación, de sustitución, de determinación y cuantía de la multa y inhabilitaciones especiales. Cuando digo que establece un sistema especial en estos temas, es porque el Código Penal trae reglas sobre estas materias. Y lo que hace esta ley es decir, mire, respecto de mis delitos económicos no se van a aplicar estas reglas del Código Penal, sino que se van a aplicar las reglas de mi propia ley, que son reglas que en esos temas son más duras que las reglas del Código Penal. Por eso decimos que es un sistema de penas más gravoso. En materia de penas sustitutivas, lo que les decía antes, cuando se condena a alguien en un juicio criminal, muchas veces se logra obtener una pena sustitutiva, cumplimiento en libertad, libertad vigilada, remisión condicional, en fin. Esta ley dice, mire, si el delito por el cual a usted se le condena es un delito económico, las posibilidades de tener una pena sustitutiva son mucho más bajas que si usted comete algún otro tipo de delito. Por de pronto, esta ley no permite la libertad vigilada, que sí se permite en el resto de los delitos. Y por otra parte, para poder acceder a una remisión condicional o a una reclusión parcial, estar privado de libertad en las noches o los días de lunes a viernes o el fin de semana, las posibilidades para acceder a alguna de estas penas sustitutivas, las exigencias son más altas que en el resto de los delitos de nuestra legislación. Y bueno, en materia de penas sí propone, esta ley da incentivos a la colaboración eficaz en delitos, por ejemplo, como el de la colusión. Y también señala que en otros delitos que estén en otras leyes, si está establecida ahí la colaboración eficaz, esta ley también la va a reconocer para los delitos económicos y define ahí qué significa colaboración eficaz, que en estricto rigor es otorgar antecedentes que permitan acreditar la comisión del delito y saber quiénes son los responsables. Es decir, son antecedentes muy importantes en una investigación criminal. Y con eso uno puede acceder a través de la colaboración eficaz, en algunos casos se puede acceder a una atenuante o en algunos casos incluso esa persona podría acceder a una eximente. En materia de comiso, es otro tema que también se ha comentado mucho, significa que, o la ley dice que toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias, es decir, todas las ganancias que se hayan logrado obtener a través del delito se traen y se entregan al Estado.
Y hay esta regla que causó también mucha discusión, porque yo creo que no estaba claramente entendida, porque la ley dice, mire, se va a aplicar el comiso incluso en algunos casos de sentencias absolutorias. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? Una sentencia absolutoria significa que no hay delito, por lo tanto, ¿por qué se va a decomisar? Y no, lo que aclara la ley es que este tipo de situaciones son, por ejemplo, para cuando durante el juicio se fallece el imputado. Si es que el imputado, el que va a ser juzgado, eventualmente condenado, fallece, no hay sanción penal que se le pueda aplicar, porque ya no está. Sin embargo, si se acreditó el delito, la ley dice, mire, si se acreditó el delito, aunque haya muerto la persona que lo cometió, todas las ganancias que se hayan obtenido este delito vengan para acá. O si se logra acreditar en el juicio que se cometió el delito, pero no se logra acreditar quién es el autor de ese delito, la ley dice que si se logra acreditar que se cometió el delito, aunque no se logre acreditar quién es el autor, todas las ganancias de ese delito también se traen para acá. ¿Ah? Y eso porque en los juicios criminales, los abogados lo que tenemos que lograr demostrar son fundamentalmente dos cosas, que se cometió un delito y que alguien participó en ese delito. Con esos dos requisitos nosotros podemos lograr una condena. Acá lo que ocurre es que se acreditó el delito, pero no está claro quién es el que lo cometió. Pero si se logró acreditar que hay un delito, la ley sí permite decomisar todas las ganancias que sean producto de ese delito. Y lo otro que agrega, a continuación, es que también se van a decomisar los beneficios económicos del delito que hayan llegado a terceros, aunque esos terceros no hayan tenido participación en el delito. Es lo que pasa, por ejemplo, con los herederos. Han habido casos en nuestra historia en los cuales se han cometido delitos, pero antes de que se iniciaran los juicios o antes de que se obtuvieran condenas, los autores fallecieron, por ejemplo, y esas ganancias fueron heredadas. Y no se podía ir a buscar esas ganancias. Esta ley dice sí, a partir de ahora, si alguien hereda o obtiene ganancias económicas de un delito, aunque esa persona no haya participado en ese delito, tiene que devolver esas plata. No aceptamos el enriquecimiento ilícito. Esa es la ley, la norma, el principio que hay detrás. Este es otro gran tema, lo que dice relación con las multas. Porque como decíamos antes, todos los delitos económicos conllevan también pena de multa. Y en materia de multa, lo que teníamos hasta ahora es que en general los delitos penales, cuando traían aparejada como sanción también una multa, eran multas irrisoriamente bajas, que no producían ningún daño, ningún dolor. Cambio ahora, esta ley dice, mire, en materia de multas vamos a hacer que esto sea un ítem importante. Y la idea que hay detrás es obtener o aplicar una multa patrimonial por cada día de enriquecimiento ilícito o de infracción. Ese es como el principio que hay detrás. ¿Cómo lo conseguimos? A través de dos vías o en base a dos criterios. En primer lugar, cada delito va a tener una multa que sea de acuerdo a la gravedad del delito. Así, por ejemplo, un delito que tiene una pena de presidio mayor en su grado medio va a tener una multa que va desde los 201 hasta los 250 días multas. Y así sube y baja el delito. Mientras más chica sea la pena privativa de libertad, el rango de la multa va a ser más bajo. Y mientras más alta sea la pena privativa de libertad, el rango de la multa va a ser más alto. Ese es un primer criterio. Y el segundo criterio dice relación con los ingresos que tenga la persona que va a ser condenada. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Bueno, se calcula cuál fue el ingreso promedio diario de la persona durante el año anterior a la comisión del delito. ¿Qué va a significar esto, creemos? Que se van a tener que presentar en los tribunales, en los juicios, todo tipo de informes para intentar saber cuánto ganó la persona durante el año pasado, durante el año anterior. Y obteniendo esa ganancia total, dividirla por los 365 días. Con eso vamos a tener el valor de un día multa. Si, por ejemplo, se establece que el ingreso promedio diario de una persona durante el año anterior fue 1 millón de pesos, por ejemplo, 500.000 pesos, bueno, si la pena era de presidio mayor en su grado medio, la pena en materia de multa va a ser de 201 a 250 días multa. Si fueran 201, habría que multiplicar 201 por los 500.000 pesos diarios que se obtuvo como promedio. Y así.
Y la ley va más allá. Dice, mire, si después de hacer estos ejercicios, yo veo, usted, señor juez, llega a la convicción de que este cálculo no es proporcional con el patrimonio de la persona a la cual usted va a condenar, es decir, si haciendo este ejercicio, los días multas son muy bajos en relación al promedio, al patrimonio de la persona, significa que por algún lado no se logró hacer bien este ejercicio. Y en ese escenario usted tiene la posibilidad de aumentar al doble el valor del día multa. Y con eso, fíjense que con esos cálculos llegamos a estas multas máximas. A una persona natural, por haber cometido un delito económico, se debería llegar a aplicar una sanción solamente en materia de multa de 46,8 millones de dólares. Esto sin considerar la privacidad de libertad, las inhabilitaciones, el comiso, sino que solamente en materia de multa. Y a las personas jurídicas, el cálculo que hacemos puede llegar a los 156 millones de dólares, y si es que la persona jurídica en ese juicio es condenada por más de un delito, ahí hablamos de concurso de delitos, cuando hay más de un delito, podría llegar a 221 millones de dólares. Y eso es radicalmente distinto a lo que teníamos, porque en lo que dice relación con las personas jurídicas, lo que teníamos hasta ahora es que la multa máxima podía llegar alrededor de los 23, 25 millones de dólares. Con esto son 10 veces más, aproximadamente, 221 millones de dólares. Son sanciones, entonces, que en materia de multa son muy, muy duras y altas. En materia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, esto es lo que dice relación con las atenuantes y las agravantes. Las atenuantes y las agravantes están contenidas, o siempre han estado contenidas en el Código Penal. En el artículo 11 están las atenuantes, en el artículo 12 están las agravantes. Lo que hace esta ley es decir, mire, a mí no me interesan las atenuantes y las agravantes del Código Penal, porque esas atenuantes y agravantes estaban pensadas para los delitos que mayoritariamente se cometían en la época en que se dictó el Código. Es decir, estamos hablando de atenuantes y agravantes que están pensadas especialmente para delitos contra la vida, delitos contra la integridad física, pero son cuestiones que en materia de delitos económicos no aplican mayormente. Por lo tanto, para delitos económicos, esta ley dice, yo doy mis propias atenuantes y agravantes. Y la verdad es que las atenuantes, por ejemplo, que crea esta ley, son mucho menos que las que están en el Código Penal. Son mucho menos. Aquí hay un par de ejemplos. Que el condenado actúa en interés de personas necesitadas, o por necesidad personal apremiante, o actúa bajo presión en una situación de subordinación al interior de una organización. Nuevamente nos encontramos con ¿qué es esto de actuar en interés de personas necesitadas? Son frases que pueden sonar muy, muy lindas, creo yo, muy bien intencionadas, pero que llegado el minuto en los que hubo, la discusión que vamos a tener ahí con los fiscales del Ministerio Público, con los jueces, va a ser tremenda, porque son frases que no sabemos qué van a significar. Y después en materia de agravantes, también, si bien son menos que las que contempla el Código Penal, pero la verdad es que como hay agravantes simples y agravantes muy calificadas, cosa que también ocurre con las atenuantes, cuando son agravantes muy calificadas, el aumento en la pena es mucho mayor. Y si es que alguien comete un delito y se le aplica una agravante muy calificada, bueno, las posibilidades de la cárcel son cercanas al 100%. Y nuevamente les recuerdo acá que una de estas agravantes muy calificadas es esto de haber participado activamente en una posición jerárquica superior en la empresa, pero también, por ejemplo, cuando el hecho haya afectado al suministro de bienes de primera necesidad o haya afectado a bienes de consumo masivo, o cuando el hecho haya afectado abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable. Nuevamente frases, insisto, que nos dejan como un poco pisando huevos porque no sabemos cómo la van a interpretar los tribunales. Y crea también, nuevamente, lo que les decía antes, la atenuante de la cooperación eficaz, que puede lograr configurarse si es que se entregan antecedentes que le permitan al Ministerio Público acreditar el delito y acreditar quiénes participaron en el delito. Es decir, son requisitos bien altos para que se pueda conseguir esa atenuante. En este tema, en lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es uno de los puntos más importantes de esta ley, sin duda.
En primer lugar, lo que les decía cuando estaba comenzando, se amplían los delitos base. De los 35 que teníamos hasta ahora aproximadamente, llegamos a unos 230, 240. Ahora bien, eso no significa que cada empresa tenga que hacerse cargo de gestionar todos esos delitos. Porque si así fuera, mucha gente con razón me dice, oye, es que entonces voy a tener que dedicar todo mi esfuerzo a prevenir delitos y en qué minuto hago el negocio. Si yo necesito vivir de mi negocio. Si me ponen tantas exigencias preventivas, yo termino teniendo que asignar tanta cantidad de recursos a estos temas que mi negocio no funciona. ¿Para qué decir si soy pequeña empresa o mediana empresa? Bueno, la ley, por lo menos en esa parte, dice, mire, no se tiene que hacer cargo de todos los delitos, sino que solamente de aquellos que estén dentro de su giro y de acuerdo también, dice, al tamaño de la empresa. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros actualmente, cuando estamos trabajando ahora en los nuevos modelos de prevención de delitos, es que en las primeras reuniones con los gerentes, con los directores, lo que estamos haciendo es separar la paja del trigo. Y estamos revisando delito por delito y vamos viendo cuáles vamos a dejar dentro del modelo y cuáles los vamos a dejar fuera porque no tienen nada que ver con nuestro giro. Y de esas reuniones estamos levantando actas, porque esas actas, así como todo el resto de las cosas de las cuales uno vaya dejando constancia en estos temas, son las que el día de mañana en un juicio a uno le permiten hacer una defensa. Entonces, si a mí el día de mañana un juez me dice, oiga, pero usted, ¿por qué se cometió este delito y usted no lo tenía en su modelo de prevención? Oiga, señor juez, es que mire, aquí está el acta de la reunión que tuvimos con los abogados penalistas, donde estuvimos analizando todos los delitos y aquí están las razones por las cuales nosotros consideramos que este delito no tenía que formar parte de nuestro modelo de prevención porque no tiene nada que ver con nuestro giro. Y ahí el juez o el fiscal, con este tipo de documentaciones y pruebas, deberían, si son razonables, decir, ¿sabe qué? Tiene razón, este delito no estaba dentro de su modelo, por lo tanto, si se cometió, no le puede generar responsabilidad penal a su empresa. Después, todos los delitos de la ley generan responsabilidad penal a la empresa, sean o no sean delitos económicos. Cuando digo que sean o no sean, estoy queriendo decir que cuando un delito es económico, lo que significa es que se le aplica un estatuto especial en los temas que vimos con anterioridad. Pero esta ley también dice, mire, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, da lo mismo si el delito califica o no califica como delito económico. Si es uno de los delitos de este catálogo, va a generar responsabilidad penal a la persona jurídica. Siempre y cuando la persona jurídica no tenga un modelo de prevención, no tenga un modelo de prevención malo, etc. Pero si es esa la hipótesis, los delitos, todos estos que forman parte del catálogo, aunque no sean considerados delitos económicos, sí van a poder generar responsabilidad penal a la persona jurídica. Aumenta las personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal. Hasta antes de esta ley, solo podían tener responsabilidad penal las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Ahora se incorporan las empresas públicas y las creadas por ley, las sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Se amplía, entonces. Hay algunos que dicen, oiga, ¿por qué no nombraron expresamente a las fundaciones? Lo que hemos visto hasta ahí es que las fundaciones están consideradas dentro de las personas jurídicas de derecho privado. Pero a propósito del caso convenios, fundamentalmente surgió este alegato, oiga, ¿por qué no están las fundaciones expresamente puestas en esta ley? Sin embargo, nosotros creemos que sí están dentro de esa frase. Ya no es necesario que el delito produzca un beneficio económico para la empresa. Lo que teníamos hasta ahora decía que uno de los requisitos para poder condenar penalmente a una persona jurídica era que el delito le hubiera generado un beneficio a la persona jurídica. Esta ley dice no, ya no es necesario ese requisito. Aunque no le genere un beneficio, sí le puede generar responsabilidad penal. El único caso en que no le va a generar responsabilidad penal a la persona jurídica es si es que el delito le produjo un perjuicio a la persona jurídica. Si es así, bueno, eso claramente no le puede generar además una responsabilidad penal a la empresa. Pero esto del beneficio económico se modificó porque los fiscales del Ministerio Público estaban alegando mucho que como no conseguían acreditar ese requisito, se quedaban sin poder obtener condenas. Y el Ministerio Público fue fuerte con esa alegación y consiguieron entonces que se eliminara este requisito para poder sancionar a una persona jurídica.
Después también la ley dice que la persona jurídica va a responder si es que la comisión del delito se vio facilitada por no tener implementado un adecuado modelo de prevención de delitos. Lo dice expresamente. Mire, si usted se comete un delito en el interior de su organización y usted no es capaz de demostrar que tenía un buen modelo de prevención de delitos, usted va a ser, la persona jurídica va a ser sancionada. Esto, perdón, es siempre independientemente de la sanción penal que vaya a las personas naturales que hayan participado en el delito. Eso es otro tema, que es un poco lo que vimos con anterioridad. Aquí estoy hablando exclusivamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la ley también dice, cosa que no hacía la ley anterior, dice expresamente que un modelo de prevención del delito sí funciona como eximente de responsabilidad penal. Y claro, es buenísimo que la ley lo diga así, porque como antes no lo decía, los abogados suponíamos y alegábamos en los tribunales que un modelo de prevención de delitos bueno debía significar la exención, pero como la ley no lo decía expresamente, los tribunales estaban como, no estaban muy convencidos en algunos casos. Ahora la ley lo dice expresamente, dice, mire, si usted tiene un modelo de prevención de delitos que sea bueno, usted, empresa, persona jurídica, puede quedar exenta de responsabilidad penal. Y aquí también permítanme detenerme un minuto en qué significa que un modelo sea bueno, porque eso es lo que se va a evaluar el día de mañana en un juicio. Y lo que nos ha tocado ver a nosotros es que los fiscales, cuando están investigando este tipo de delitos, empiezan a citar, a declarar, desde los directores, los gerentes y después a todos los cargos que van hacia abajo. Y a todos les van haciendo este tipo de preguntas. Oiga, dígame, ¿en su empresa hay un modelo de prevención de delitos? Sí, sí, sí hay. A ver, ¿quién es el encargado? Tal persona. ¿Y ha hecho capacitaciones? Sí, sí, sí. ¿Sobre qué temas ha hecho capacitaciones? A ver, ¿me puede traer la lista de asistencia? ¿Y qué sabe usted de la política de relación con funcionarios públicos? ¿Tienen ustedes un protocolo para ver cómo son las reuniones con los funcionarios públicos para demostrar que no se está cometiendo cohecho? Y ahí ya las respuestas empiezan cada vez a flaquear más. Y con eso, entonces, los fiscales y los jueces, esta es una de las formas en que evalúan si el modelo de prevención era un modelo bueno o si era en cambio lo que se llama un modelo de papel. Un modelo que está muy bien escrito, que está en un lindo código de ética y conducta, que hay un lindo manual, que hay hojas en las que las personas firmaron diciendo que habían recibido el manual, pero lo que se evalúa es que las personas de la empresa sepan cómo funciona el modelo de prevención de delitos. Y eso, en nuestra experiencia, de la mejor forma que se consigue es a través de capacitaciones. Capacitaciones cortas, de 15 minutos, 20 minutos, pero ojalá capacitaciones que se hagan una vez al mes, por lo menos, de 15 o 20 minutos, no más. No como esto que estoy haciendo yo ahora, que les agradezco la paciencia, sino que cuestiones cortas en que se metan las ideas principales. Y lo que se está sugiriendo mucho, aconsejando mucho, es que incluso después de las capacitaciones se hagan evaluaciones, que las personas que van a la capacitación contesten 3 o 4 preguntas que sean de alternativas fáciles de contestar y que de eso vaya quedando un registro, de modo tal que la persona que está encargada del modelo pueda ir viendo quiénes están al día, quiénes están alineados y quiénes en cambio no le están dando importancia. Y hay empresas en las cuales en los contratos de trabajo se está empezando a poner como una causal de despido el que la persona, el empleado, el colaborador, no esté alineado con el modelo de prevención de delitos de la empresa. Por lo tanto, si una persona empieza a salir mal en todas las evaluaciones, yo el día de mañana le puedo decir, estimado, una evaluación que usted salga mal de nuevo y lo tengo que sacar. Porque el riesgo que usted me está generando para usted mismo, porque usted mismo se va a ver involucrado en un delito, pero además para la empresa es demasiado alto. Por lo tanto, o se pone al día o no seguimos acá. Eso se está viendo y está alineado con el derecho laboral. Y como les digo, creemos que es la mejor forma al final de tener la tranquilidad de que la gente en la organización está captando estos temas, los está interiorizando. Que al final, créanme, también produce el inmenso beneficio de que va mejorando toda la cultura ética y organizativa de la empresa. O sea, termina produciendo muchos beneficios. Pero ese trabajo hay que hacerlo de esa forma porque eso es lo que uno se juega en los juicios, para lograr que el tribunal diga, ¿sabe qué? Su modelo es bueno, por lo tanto, aunque se haya cometido el delito, yo lo eximo de pena. La empresa no tiene pena porque usted tenía un buen modelo de prevención. Se cometió un delito, sí, pero a lo imposible nadie está obligado. No podemos
pensar en tener modelos que sean absolutamente perfectos y absolutamente infalibles. Pueden fallar, pero si el modelo es bueno, el tribunal debiera otorgarle eximente. Si el tribunal el día de mañana estima que el modelo no era tan bueno, puede ser que no otorgue un eximente, pero que sí otorgue un atenuante, que rebaje la pena. Y hemos sabido, en casos en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, en que algunos jueces han dicho a las empresas, le han dicho, ¿sabe qué? Su modelo es tan malo, que usted lo que hizo al presentarme su modelo, fue intentar engañarme. Y yo entonces se lo voy a considerar como una agravante de su responsabilidad penal porque esto es un intento de obstrucción a la justicia. Así que no me venga acá a traer modelos de papel con los cuales usted intenta hacerme creer que tiene un buen modelo. No, señor, eso no se lo vamos a aceptar. Así han fallado los tribunales en Estados Unidos. Se amplían las... Este tema, este es un temazo. Este es un temazo porque se amplían las personas naturales que pueden generar la responsabilidad penal a la persona jurídica. Lo que teníamos hasta ahora es que las personas naturales que podían generar la responsabilidad penal a la empresa o a la persona jurídica eran solamente aquellas que ejercían algún cargo o posición superior en la empresa o alguien que estuviera inmediatamente bajo ese cargo. Ahora, la ley dice, no, ¿sabe qué? Cualquier persona que ocupe un cargo o una posición en la empresa, cualquiera, que tenga cualquier cargo en la empresa, si comete alguno de estos delitos, además de la responsabilidad penal que va a tener él como persona natural, trae responsabilidad penal a la empresa. Y después agrega, y dice, cualquier persona que preste servicios a la persona jurídica, gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación. Gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación. Aquí cabemos desde los abogados, los auditores, cualquier persona que esté prestando un servicio a una empresa, aunque no tenga un mandato, un poder firmado, sino que basta con decir, mire, yo vengo en representación de la empresa, aunque no se le exija tener un mandato o algo así, puede generarle responsabilidad penal a la persona jurídica. Y va más allá aún, porque dice después, cualquier persona natural relacionada en los términos señalados, o sea, en cualquiera de las dos formas que ya vimos, que esté relacionada con una persona jurídica distinta, siempre que esta segunda persona jurídica le preste servicios a la otra, gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o cuando esta otra persona jurídica carezca de autonomía operativa respecto de la otra, en la medida que entre ellas existan relaciones de propiedad o participación. Es decir, tenemos acá la posibilidad de que una persona natural que le presta servicios a otra persona jurídica, si esa persona jurídica está relacionada con la de más arriba a través de participación, por ejemplo, societaria, esta persona natural que le prestaba servicios a esta segunda persona jurídica puede terminar generándole responsabilidad penal a la persona jurídica de más arriba. Es decir, se extienden las posibilidades. Y esto entonces significa que acá es donde creo que las empresas tienen que tener un mayor cuidado de saber con quiénes se está relacionando, qué personas naturales le están prestando algún tipo de servicio a la persona jurídica, a la empresa, y aquellas personas jurídicas con las cuales mi empresa se relacione, saber también qué personas naturales le prestan servicios a esa persona jurídica, porque si es que entre estas dos empresas hay relación de participación societaria, por ejemplo, esta persona natural de allá puede terminar gatillando responsabilidad penal a esa empresa y después a esta otra empresa. Entonces hay que revisar las relaciones y hay que poner mecanismos preventivos, que esos van normalmente señalados en las matrices de riesgo. Ya me voy a referir a las matrices de riesgo en ese aspecto. Por ahora dejo presentada la situación. Estoy terminando, aumenta las agravantes para las personas jurídicas. Por ejemplo, hasta antes de esta ley, era una agravante el que la empresa hubiera sido sancionada por el mismo delito hace 5 años atrás. Ahora puede haber sido sancionada desde hace 10 años atrás. Se considera como agravante, es decir, aumento de la pena. Modifica algunas sanciones. Antes se hablaba de extinción. Ahora se habla de extinción. Antes se hablaba de disolución o cancelación. La verdad es que son terminologías bien jurídicas que no viene al caso revisarlas acá. Se modifican las multas, lo que les decía antes, de $23 millones pasamos a $221 millones.
y se agrega esta sanción de la supervisión, es decir, en un juicio, el juez en algún momento puede designar a un supervisor de la persona jurídica, que es una especie de interventor o liquidador, pero que va a estar a cargo de todo lo que diga relación con el modelo de prevención de delitos en la empresa durante el tiempo que señale el juez. Durante ese periodo, esta persona que designe el tribunal va a hacerse cargo del modelo de prevención de delitos de la empresa, gestionándolo, mejorándolo. No se va a poder meter en otras áreas de la administración, pero sí en todo lo que diga relación con la implementación de un correcto modelo de prevención de delitos. Ya no hay un solo encargado de prevención de delitos. La ley dice que ahora tienen que haber varias personas que estén encargadas de este tema. Nosotros lo que estamos pensando en la actualidad es que lo más recomendable es que siga habiendo un principal encargado, pero que tenga bajo su cargo a distintas personas de las distintas áreas de la empresa, de modo tal que este encargado principal pueda ir a donde tal persona y decirle, oye, tú estás a cargo de los delitos, de los riesgos del área de administración y finanzas. Tú estás a cargo de los riesgos de accidentes laborales, etcétera, de acuerdo a los distintos procesos que tenga la empresa, y que esas personas entonces también asuman responsabilidades, sin perjuicio que haya uno que esté más a la cabeza. Pero se logra entonces que esta cuestión vaya permeando de mejor forma a distintas áreas de la empresa. Desaparecen las certificadoras. Varios de ustedes pueden haber certificado sus modelos de prevención de delitos. Es que tenían modelos, muchas empresas estaban certificando sus modelos. Las certificaciones se hacían a través de algunas empresas que estaban inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero. Y ahora la ley dice, mire, se acabó lo de las certificaciones, pero los modelos de prevención sí van a tener que ser auditados o revisados o evaluados periódicamente, no dice si es una vez al año, una vez cada 2 años, por terceros independientes, y esas evaluaciones que hagan estos terceros tienen que generar siempre mejoras. Entonces, usted el día de mañana, dice la ley, si es que se ve enfrentada a algún juicio, va a tener que demostrar cómo su modelo de prevención de delitos ha ido evolucionando en el tiempo, cómo ha ido mejorando en el tiempo. Y eso se logra en gran parte gracias a estas evaluaciones que son hechas entonces, que van a ser hechas por terceros independientes. Abogados, empresas auditoras, en fin, yo creo que aquí van a salir un montón de agentes o jugadores al mercado ofreciendo este servicio y habrá que, evidentemente, seleccionar a aquellos que tengan, me imagino, mejor trayectoria o conocimiento. Y bueno, en lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley dio un plazo de 1 año, es decir, todo lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas empieza a regir a partir de agosto del año 2024, a partir del 17 de agosto del año 2024, y eso entonces significó que se ha dado un plazo de 1 año para que las empresas puedan organizarse y actualizar sus modelos. Críticas. Aquí ya prometo que estoy terminando. Voy a ir más rápido acá porque hay varias cosas que ya he comentado en la presentación. Así que, en primer lugar, esto de que se dice o se ha criticado que se crea un derecho especial ad hoc, un derecho especialmente duro para los delitos económicos. Y eso genera un desbalance en lo que se refiere a las sanciones penales con el resto de los delitos del ordenamiento jurídico. Entonces se nos dicen, ahí ustedes después pueden ver los ejemplos que yo puse acá, los pueden leer con más calma, pero por ejemplo, un fraude de mediana cuantía, que hoy día por ningún motivo, que hasta ahora jamás habría tenido una pena privativa de libertad, salvo que la persona hubiera sido reincidente y hubiera habido alguna otra circunstancia agravante, un fraude de mediana gravedad, en cambio, con la legislación actual, si es que participa alguien que tenga alguna posición gerencial, bueno, eso se considera como una culpabilidad o un agravante muy calificada y lo más probable entonces es que la pena comience muchas veces en los 5 años, aunque haya conducta anterior irreprochable, la irreprochable conducta anterior, que es la típica atenuante que los abogados usamos en los juicios penales, acá no está permitida, no sirve, no funciona, y por lo tanto también lo que es probable que ocurra es que cuando se realicen las audiencias de formalización de la investigación, que son audiencias súper preliminares en los juicios penales, los fiscales del Ministerio Público vayan a pedir prisiones preventivas, porque las penas que van a estar arriesgando van a ser muy altas. Entonces, eso es uno de los requisitos que establece la ley para poder pedir una prisión preventiva.
el rango de la pena. Como son penas tan altas, van a permitir que el Ministerio Público vaya a solicitar prisiones preventivas en esta primera audiencia, que es una audiencia absolutamente preliminar. Y lo que ocurre con las prisiones preventivas es que muchas veces la gente está presa preventivamente y después se dicta una sentencia absolutoria. Y resulta que la persona estuvo privada de libertad por un juicio en el cual finalmente se dictaminó que era inocente. Y esa privación de libertad nadie la devuelve, ni en días ni en plata. Si bien hay un artículo por ahí en la Constitución actual que permite solicitar indemnización al Estado cuando se haya estado privado de libertad por una sentencia eminentemente injusta, algo así, la verdad es que en la práctica eso no se aplica, no funciona. Por lo tanto, prisiones preventivas en que después puedan haber sentencias absolutorias parece súper mala idea, me parece a mí. También esto de... claro. Esto de que se genera, o sea, cuando aparecían las primeras publicaciones sobre esta ley, se generaba la impresión de estar atacando, o se intentó vender hartos eslogan de estar atacando a los grandes empresarios, a los dueños del patrimonio, a las personas más ricas de la sociedad. Pero la verdad es que si uno mira la ley con detenimiento, las agravantes de responsabilidad están orientadas fundamentalmente hacia los cargos gerenciales, que no son muchas veces los dueños de las empresas, ni son las personas más ricas, sino que gente, claro, puede tener buenos sueldos, pero que está lejos de ser el grupo al cual esta ley supuestamente contra el cual quería dirigirse. Y acá les ponía este caso del caso de la Polar, que apareció harto en la prensa este año, se acuerdan de las falsificaciones de ropas, en fin. Con esta nueva ley, si es que se estimara que en un delito de esas características ha participado algún gerente o algún ejecutivo de la empresa, la pena nuevamente debería partir en los 5 años y eso generaría entonces privación de libertad para un delito de falsificación de ropa que pareciera no ser tan importante si lo comparamos con delitos, por ejemplo, contra la vida, en que las sanciones van a poder ser más bajas. Las atenuantes que veíamos antes están sumamente restringidas. No tenemos que reprocharle conducta exterior, no está la colaboración sustancial con la investigación. Las agravantes, por otro lado, son sumamente altas y muchas veces implican cárcel efectiva. Después, esto que les comentaba también, que en varios delitos contra el medio ambiente hay alegaciones en cuanto a que se nos dice que no están bien tipificados, no están claramente señaladas cuáles son las conductas. Ahí, por ejemplo, pongo ese ejemplo, elusión por no someter una actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental en circunstancias que abundan incertidumbre respecto a las condiciones que determinan el ingreso al SEIA. Entonces, también los abogados ambientalistas ahí están, como les digo, como les comentaba, bien preocupados. Se dice que hay una potencial descoordinación entre la persecución administrativa y penal que se puede hacer respecto a ciertos delitos ambientales y la corrupción. Se dice que esta ley deja como abierta la posibilidad de que este tipo de delitos se estén persiguiendo en forma paralela por la autoridad administrativa y por el Ministerio Público. Entonces, un delito contra el medio ambiente, una infracción contra el medio ambiente puede terminar en una sanción del tribunal ambiental y paralelamente se esté intentando una sanción en el tribunal penal. Y eso va en contra de un principio bastante básico del derecho que dice que un mismo hecho no se debe sancionar 2 veces. Y acá entonces hay casos en este tipo de delitos y en los de colusión que algunos abogados dicen, mira, acá se está dando la posibilidad que se estén persiguiendo paralelamente, hayan sanciones paralelas y eso no puede ser. Un mismo hecho no se puede sancionar en forma doble. Y no está claro cuál de las dos entonces persecuciones va a ser la que debería primar. También se dice que está demostrado que las penas privativas de libertad en general no producen los efectos que muchos piensan y esta ley va precisamente en esa dirección, en la dirección de aplicar penas privativas de libertad. También se critica, esto ya lo dije, que algunos delitos están descritos en forma vaga y por lo tanto quedamos entregados a la discrecionalidad de los fiscales y de los jueces, que es un poco lo que ha pasado hasta ahora con el delito de administración desleal, que desde que se incorporó a nuestra legislación es un delito que se ha usado mucho
como mecanismo de presión, en el sentido que muchos conflictos que eran conflictos societarios entre socios, con el delito de administración desleal, ahora se han llevado a la sede criminal, y eso normalmente para buscar presionar por acuerdos económicos. Entonces se tiene el riesgo, se litiga que varios de estos delitos nuevos van a generar precisamente ese efecto de servir como mecanismos de presión. Y finalmente, esto de la enorme responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque se nos dice que si bien, claro, hay una intención de ponernos al día con las legislaciones internacionales, pero también se dice, mire, en las legislaciones internacionales lo que se ha estado haciendo en los últimos años, más que amenazar con tanta sanción a las personas jurídicas, es ofrecerles premios si es que hacen bien las cosas. Y esta legislación va solamente por el lado del garrote, no está poniendo nada por el lado de la zanahoria, y eso va en contra entonces de lo que dice las legislaciones más modernas en estos temas. Y en esta última o penúltima lámina les pongo algunos consejos que nosotros creemos que son aplicables para las empresas. En primer lugar, aumentar la inversión en prevención de delitos, porque de los 35 que teníamos actualmente aproximadamente, pasamos a este catálogo de 230. La verdad es que toda la, perdón lo coloquial para decirlo, pero toda la plata que se pueda invertir en estos temas al final es mucho menor que lo que significa el día de mañana verse enfrentado a una sanción penal. Porque los costos de abogados en las defensas, los costos de las multas, más los temas reputacionales, son tan dañinos para las empresas que al final lo que se invierta en esto creemos que es mucho menor que los costos que puede tener el día de mañana verse expuesto a una sanción por algunos de estos delitos. Después significa también analizar los riesgos de comisión de delitos económicos, lo que decía antes. Cuando uno empieza a hacer estos modelos de prevención, la primera labor que hay que hacer es definir cuáles son los riesgos de los cuales la empresa se va a hacer cargo de acuerdo a su giro. Después implementar modelos de prevención de delitos. Hay que implementar modelos de prevención de delitos y las empresas que ya tengan tienen que actualizarlos. Implementar o actualizar las matrices de riesgos penales. Y acá también me detengo un minuto. Las matrices de riesgos nosotros estamos convencidos que son como el corazón de un modelo de prevención de delitos, porque es en esa matriz donde en teoría están identificados todos los riesgos de los distintos delitos. Y ese es un trabajo que hay que hacer con sumo cuidado, entrevistando a las distintas áreas de la empresa para poder levantar cuáles son los riesgos de los distintos delitos. Y además de asignarles un valor a esos riesgos, hay que proponer en esa misma matriz cuáles son las medidas que va a aplicar la empresa para mitigar esos riesgos y de ese modo disminuir la probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta matriz termina siendo como una carta Gantt del modelo de prevención del delito. Y es una matriz que tiene que estar permanentemente revisada y actualizada. Lo que les decía antes, el día de mañana en un juicio, lo ideal es que uno al fiscal le pueda llevar la matriz de riesgo demostrándole cómo ha evolucionado. Entonces que yo le pueda mostrar una matriz y le diga, mira, esta es la matriz que nosotros teníamos el día 1, esta es la matriz que teníamos el día 20, esta es la matriz que teníamos el día 40. Mira cómo ha ido evolucionando, pero ser capaces de demostrarle cómo la matriz de riesgo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es una forma de demostrar que el modelo de prevención está funcionando. En el número 5, lo que ya estoy diciendo, constatar el correcto funcionamiento de los modelos de prevención. No sirven los modelos de papel. Cuando pongo el caso Corpesca, estoy pensando que en el caso Corpesca, una de las cuestiones más importantes que dijo el fallo es que el modelo de prevención de delitos de Corpesca era malo. Y era malo fundamentalmente porque el encargado de prevención de delitos no tenía la jerarquía que debe tener. La ley siempre dice, mire, el encargado de prevención de delitos tiene que tener una jerarquía que significa que en sus temas tiene que dirigirse o reportar directamente al directorio. Es decir, ni siquiera le tiene que pedir permiso o autorización al gerente general en sus temas propios. Lo ideal, por supuesto, creo yo, es que estén alineados el gerente general con el encargado de prevención de delitos, pero en los temas propios de prevención de delitos, el que manda es el encargado de prevención del delito. Y esta persona, entonces, tiene que tener cierta jerarquía, tiene que tener un presupuesto para poder gestionar el modelo. Y este fallo
dijo, mire, ¿sabe qué? En Corpesca quedó demostrado que el gerente general hacía y deshacía con el encargado de prevención. No le preguntaba, pasaba por encima de él. Si el encargado de prevención proponía algo, el gerente general no le daba ninguna importancia. Por lo tanto, dijo el fallo, este modelo es malo y no le sirve a usted ni como eximente ni como atenuante, así que la sanción a la empresa baja. Se dijo así, con esas mismas palabras. Por eso pongo ahí que los encargados de delitos tienen que tener esas características, esa jerarquía, tienen que tener un presupuesto para poder hacer que este modelo funcione. Después, en el caso de esta industria de vivienda inmobiliaria, también lo que comentaba en algún momento, de que tienen que tener, creo yo, especial cuidado con los ingresos, con las platas que reciban, saber de dónde vienen, cuál es el origen de esas platas, y en las relaciones con los funcionarios públicos, por los delitos de cohecho. También, en el número 8, implementar adecuados canales de denuncia. Eso existe mucho la ley, que las personas jurídicas tengan canales anónimos de denuncia, de modo tal que cualquier colaborador que esté percatándose que al interior de la organización se está cometiendo algún delito, pueda mandar un correo diciendo, oiga, ¿sabe qué? Está pasando esto, y que tenga la seguridad de que su denuncia va a permanecer en el anonimato, es decir, que nadie le va a apuntar el día de mañana a la empresa diciendo, oiga, tú fuiste el que hizo la denuncia. Y para eso hay empresas que prestan ese servicio, que garantizan entonces el anonimato y que además realizan un estudio de la denuncia, le hacen un seguimiento, investigan, comienzan a investigar y finalmente llegan a una conclusión. Y si esa conclusión es que se estaba cometiendo un delito, efectivamente, en el interior de la empresa entonces podrá, por una parte, aplicarle alguna de las sanciones que estén contempladas en el reglamento interno, que pueden llegar hasta el despido, pero además lo aconsejable va a ser que entregue los antecedentes al Ministerio Público y que le diga, oiga, nos llegó esta denuncia, la investigamos, estas son las conclusiones de nuestra investigación, creemos que se puede haber cometido un delito, por lo tanto le entrego los antecedentes para que usted ahora, Ministerio Público, investigue. Y ahí, claro, esa decisión al final es bien delicada porque uno podría decir, bueno, es que si le entrego los antecedentes al Ministerio Público, el día de mañana esto se va a saber y la noticia que va a vender es que en mi empresa se cometió un delito y yo mismo soy el que le está informando al Ministerio Público, entonces me estoy disparando en los pies. Pero también, de no hacerlo, se corre el riesgo que si después los antecedentes llegan por otro lado al Ministerio Público, ahí la sanción probablemente va a ser más fuerte para la empresa. Por lo tanto, son casos que va a haber que ir revisando, creo yo, uno a uno y con cuidado. Y por último, aumentar las capacitaciones, ojalá evaluadas, lo que ya les comenté, nos parece que es la mejor herramienta. A continuación les dejo acá, por si lo quieren ver de otra forma, todo lo que les he hablado. Este es un esquema de toda la ley que es como un esqueleto, que creo que es bueno para tener una visión distinta. Y finalmente acá dejo este gráfico, que si bien es de hace algunos años atrás, pero demuestra que, esto es del Standard & Poor's de Estados Unidos, demuestra que las empresas que más invierten en estos temas, finalmente terminan siendo las que tienen mejores resultados económicos. Las en azul son las que más han invertido en temas de compliance y gobierno corporativo versus las otras que van por allá abajo. Y eso, a mí me tocó verlo, yo he hecho un par de cursos allá y los reglamentos de las empresas dicen, mire, a la empresa dice, usted no puede hacer negocios con empresas que no tengan los mismos estándares de compliance que tenemos nosotros. Y nos está tocando verlo, por ejemplo, ahora en las licitaciones que se están llamando en Chile Compra, por ejemplo, en que están exigiendo como requisitos para participar en las licitaciones o para obtener mejores puntajes que las empresas tengan temas de compliance, modelos de prevención de delitos, todas esas cosas van dando puntaje. Y eso a la larga, según indican por lo menos los estudios, significan a la larga mejores resultados en el negocio. Por lo tanto, hay que verlo, creo yo, también como desde ese punto de vista. Si bien, claro, es una ley preocupante, las sanciones son súper altas, pero por otra parte, la ley nos dice, mire, esto es lo que usted tiene que hacer para no ser sancionado, y si es que uno lo hace bien, al final redunda en puros beneficios. Hay una mejor cultura ética corporativa en la empresa y termina pudiendo hacerse mejores negocios. La experiencia que tenemos nosotros es que cuando estas cuestiones las empezamos a hacer en las empresas, el primer año, los primeros 2 años, cuestan, la gente se siente que la están torpedeando, que hay mucha burocracia, pero ahí es donde hay que lograr un equilibrio también entre lo que es
hacer bien este trabajo sin afectar la marcha del negocio, que el negocio se pueda seguir haciendo, pero claro, metiéndole estas cuestiones que aseguren que uno lo está haciendo bien. Al principio cuesta, pero poco a poco, créanme porque lo he visto, la cuestión empieza a funcionar cada vez mejor aceitada y al final la cuestión ya termina andando sola. Cuesta iniciarlo, pero después avanza y termina siendo puro beneficio. Eso es lo que yo venía a contarles. Gracias por la paciencia y quedo abierto ahora si es que hay, Gonzalo, alguna pregunta en la que pueda opinar. Muchas gracias, Sergio. No sé si me están escuchando. Ahí sí. Muchas gracias, Sergio, por tu muy completa presentación. La verdad es que llegaron hartas preguntas, así que yo he tratado de hacer una especie de ir agrupándolas para no repetir, porque en general van agrupadas por distintos temas. Lo primero, Sergio, un par de consultas que tienen que ver con probablemente algún trabajo que ya se esté haciendo. Me preguntan si hay un listado de los 230 delitos, como para tener en cuenta y podamos compartirlo. No sé si sí, podemos tenerlo. Yo tengo ese listado porque la ley va diciendo, por ejemplo, primera categoría dice artículo 33 de la ley 19.347. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es ese delito? Nosotros ya hicimos ese trabajo y tenemos un listado de cada uno de los delitos, así que te lo puedo pasar también para hacerlo circular. Sí, les aprovecho de comentar que este trabajo no termina con los talleres, esto va a seguir y con Sergio estamos trabajando en 2 documentos adicionales. Uno es una recopilación de preguntas y respuestas, que va a salir, ya se está trabajando en eso, pero todas las consultas que llegaron hoy día las vamos a incorporar de manera que vayamos teniendo este catálogo y que la idea es que sea un catálogo vivo y que podamos ir incorporando siempre nuevas preguntas a medida que vayan saliendo. Después, una pregunta que también nos llegó respecto a la aplicación de la norma es si existe un plazo para que las empresas cuenten con el modelo de prevención. La verdad es que la ley fija un plazo para la entrada en vigencia, pero no un plazo para tener el modelo listo, pero la recomendación es tenerlo evidentemente lo antes posible. Efectivamente, la ley lo que dice es que a contar de un año después de la publicación va a empezar a regir esta normativa especial para las personas jurídicas, pero no significa necesariamente que llegada a esa fecha todas tengan que tener sus modelos absolutamente listos. No, lo ideal es que así sea, pero es muy probable que muchas empresas no alcancen a llegar y como estamos en Chile, lo que estamos viendo nosotros es que la gente empieza a chutear la decisión. Entonces el mensaje que estamos mandando nosotros es que no lo dejen para último minuto porque hacer un buen modelo de prevención toma varios meses. En nuestra experiencia, empresas chicas, por lo menos un par de meses, empresas medianas o grandes, podemos llegar a veces a los 5 o 6 meses que tenemos que estar trabajando firme para poder armar un modelo que sea realmente bueno. Sí, sobre lo mismo, Sergio, una consulta que nos llegó que me parece bien interesante es que tú señalaste en la presentación que esto no aplica a las micro y pequeñas empresas. Pero ¿qué pasa, y esta es la pregunta, qué pasa con aquellas empresas que son de menor tamaño, que califican como empresas de menor tamaño, pero que forman parte de un holding, que están inmersas dentro de una estructura societaria más grande? Yo creo que ahí la recomendación es tener el modelo de todas maneras. Sí, la ley hace referencia y dice que ahí se considera el holding, se considera esa como la empresa general. Así que si una está en esa calidad, queda incluida ahí. Y ahí la experiencia, ¿cuál es? ¿Es la matriz la que genera el modelo o cada una de las empresas por separado? ¿Cómo ha sido la práctica? Siempre nos consultan y yo les diría que he visto mucho de que empresas que tenían estos holdings y a veces una matriz, pero las de abajo eran de giros completamente distintos o con cierta relación, pero no iguales. La recomendación es que cada una tenga su propio modelo, porque en estricto rigor es cada persona jurídica, independientemente la que el día de mañana va a ser fiscalizada o llevada a la... Claro, pueden haber muchas cuestiones que sean aplicables a unas y a otras y esas partes se puede intentar copiar algunas cuestiones, pero cada modelo tiene que tener sus propias características. Nos sirve acá el copy-paste. Y acá, perdona Gonzalo, pero yo he tenido ya discusiones bastante acaloradas a veces con abogados corporativos que me han dicho, oye, pero si nosotros hacemos también estas cuestiones, si un copy-paste, si cambiamos el nombre a la empresa y listo.
Y uno dice, pero estáis absolutamente loco. O sea, cada modelo tiene que ser como un guante a la medida, porque cada empresa tiene sus propios riesgos, sus propias particularidades, y eso es lo que el día de mañana te van a evaluar en un tribunal, lo que va a evaluar un ministerio público. Y se percatan rápidamente cuando uno está con un modelo copiado, se percatan al tiro. Así que no, eso no sirve. Gracias, Sergio. Ahora, bueno, entremos en materia. Las preguntas del área que nos tocaba hoy día. Hay una pregunta que está bien de moda y ¿cuál es, en tu opinión, la responsabilidad que podría emanar de esta nueva legislación por los socavones que ya hemos todos visto a raíz de los temporales, sobre todo en Valparaíso, en la región de Valparaíso? Sí. Mira, si bien hay varias preguntas que andan dando vuelta, yo te diría que para poder contestarlas con absoluta seguridad hay que hacer el estudio que yo no he hecho, no me ha tocado todavía hacerlo, pero así a primera vista este tipo de casos en los cuales uno podría decir hay un tema de posible delito de daños. La verdad es que los daños que están contemplados en la ley son para otro tipo de casos, no para este tipo, salvo ahí podría haber algo cuando afecte un bien nacional de uso público. Pero en los que hemos conocido, que son, claro, hay calles entre medio que podrían ser bien nacionales de uso público, ahí podría haber un tema que pudiera considerarse como un delito de daños y en ese caso intentar perseguir la responsabilidad penal de la persona jurídica que intervino en esos trabajos. Es un tema que, insisto, no lo he estudiado yo, Gonzalo, con la profundidad que lo estoy pensando ahora que tú me lo comentaste hace un poco rato. Mi primera aproximación va por ese lado, pero creo que hay que estudiarlo. Pero en general estaría asociado más al daño causado que Claro, pero existe un delito de daños en el Código Penal y podría caer dentro de lo que es un delito económico. Y si así fuera, bueno, podría generar responsabilidad penal persona jurídica, de todas maneras, y si además se considera como delito económico, con todas esas otras características que vimos de los delitos económicos que hacen que las penas sean más graves, que haya menos posibilidades de sustituir penas, etc. Así que es un riesgo inminente, me parece. Gracias, Sergio. Otra consulta que también nos han hecho, y la han hecho muchas veces, tiene que ver con la famosa utilización del bono pie. Y aquí hay una preocupación grande del gremio. Nosotros como Cámara desde hace muchos años hemos desaconsejado fuertemente su utilización. Hicimos algún estudio que está a disposición de nuestros socios, en el que si bien no se señalaba con toda certeza que pudiera ser conductas delictivas propiamente tales, pero sí quedaban bien en la cornisa. ¿Cuál es tu opinión a raíz de esta nueva legislación? Sí, está ese famoso bono pie, que alguna vez también lo comentamos. A mí tengo la idea de que el principal riesgo podría ir por el lado que el día de mañana un banco pudiera alegar, por ejemplo, que no sabía de la existencia de esta figura, aunque entiendo que la mayoría de los bancos sí saben, pero si alguien podría igualmente decir, mire, nosotros no sabíamos y en base a esta figura nosotros como banco hemos otorgado un crédito más alto que el que habríamos otorgado si hubiéramos sabido la realidad y por lo tanto consideramos que hay aquí un engaño y eso puede llevar a un delito, a un eventual delito de estafa, por lo tanto también pareciera que es una figura que habría que revisar bien y que en principio no es aconsejable seguirla usando. Gracias, Sergio. Respecto de materias tributarias, también hay varias preguntas que traté de agrupar. En general, hay dos preguntas que a mí me parece que son bien interesantes y que son bien específicas y por lo tanto creo que vamos a tener que hacer un trabajo tanto tú como nosotros al interior de la Cámara para poder responderla bien y que tiene que ver con la forma en que se utiliza el crédito especial en empresas constructoras porque hay distintas maneras en que las empresas lo ocupan y en particular acá se señala, hay una de las consultas dice qué pasa cuando se le aplica a todas las bodegas y a todos los estacionamientos, es una cuestión bien técnica de la ley tributaria. Y en definitiva, no todos los departamentos, no toda la vivienda tiene el crédito. En ese caso, podría caer dentro de la figura del fraude tributario, si es que se utiliza mal. Yo sé que es algo que tenemos que darle una vuelta más específica, pero podría eventualmente caer dentro de la figura del delito económico tributario. Y sobre lo mismo, que tiene que ver con lo mismo también que pasa cuando se contratan
por separado distintas etapas de la obra, en una etapa las excavaciones o la realización de los socalzados, y finalmente después se contrata a la empresa constructora, que es la que construye y que finalmente va a ocupar el crédito. También tiene que ver un poco con la forma como se utiliza el crédito. Por eso creo que, si bien creo que tu respuesta va a ir por el que eventualmente sea un delito económico, creo que tenemos que darle una vuelta también desde el punto de vista estrictamente tributario. Sí. Mira, lo que te puedo decir al respecto es que la ley incluye dentro de los delitos económicos de primera categoría a todos los delitos tributarios. No hace ninguna otra modificación. Entonces, todo lo que hasta ahora conocíamos como delito tributario, la única diferencia es que ahora todos esos se consideran sí o sí delitos económicos. Y por lo tanto, si es delito tributario, es delito económico, y si es delito económico, todas estas características que hemos visto especialmente gravosas. Entonces, la tarea es determinar si efectivamente estamos utilizando de la manera más correcta es analizar si es que crédito. Lo que estamos haciendo es o no es un delito tributario. Y si es delito tributario, además es delito económico. Y si es delito económico, tiene todas estas características especiales. Perfecto. Entonces eso es algo que comprometemos desde ya, desde la Gerencia de Asuntos Regulatorios, que lo vamos a revisar con todo detalle. Respecto también de los daños, hay una técnica que se utiliza hace muchísimos años y que parece ser la más segura de todas, cuando tú estás haciendo excavaciones, estás realizando una construcción, que es la utilización de tensores para proteger. Es bien raro porque se hace para proteger los terrenos colindantes, pero lo que tú haces finalmente es introducir estos tensores en los terrenos colindantes. Esto es una figura bien discutida, pero que se utiliza normalmente. ¿Cuál es tu opinión en este caso? Los tensores, al introducirse dentro de la propiedad colindante, de la propiedad del vecino, ¿podemos estar cayendo en alguna de estas conductas? Mira, de buenas a primeras, yo te diría que creo que va por el lado parecido un poco a lo de los socavones. Yo veo ahí en principio un posible delito de daños, si es que a raíz de estos tensores se produjera efectivamente algún daño de los que están contemplados en esta legislación. No se me ocurre por qué otro lado pudiera sancionarse penalmente una conducta como esa, sabiendo que evidentemente los juicios que históricamente se han aplicado ahí son más bien de indemnización de perjuicios por los daños materiales que se produzcan. Acá podría ser que además de eso entonces esto generara algún delito de daños en la medida que estén dentro, porque es bien específica esta ley, ya no considera todos los delitos de daños del Código Penal, sino que solo algunos números del delito del Código Penal que se refiere a los daños. Habría que ver, en principio me parece que no está dentro de esos números. Pero sí, el único delito en principio que se imagina aplicable podría ir por ese lado, sin perjuicio que creo que no aplicaría. Perfecto. No sé si nuestros asistentes acá presencialmente quieren hacer alguna pregunta a Sergio. Tenemos un micrófono que... Hola Sergio, gracias por la exposición. Quedo quizá un poco preocupado con algunas cosas, pero hay que darle. Me queda una duda, no sé si con el tema de que yo con mi inmobiliaria contrato una constructora para que me construya un proyecto y esta constructora comete el delito de retener o no pagar las imposiciones. Independiente que yo pueda llevar un control, se me puede pasar con alguien. ¿Me puede rebotar a mí una demanda penal? ¿Una querella penal por esto? Yo me temo que sí, porque por lo que decía de la cadena de responsabilidad, cómo se amplió ahora, me temo que sí, podría rebotar, y ahí el tema estaría en ser capaz de demostrar que tú como inmobiliaria tomaste todas las medidas preventivas que estaban a tu alcance. Si es que no obstante eso se cometió otro delito, uno creo que podría quedar exento de responsabilidad. Ahí el tema sería, insisto, lograr demostrar que se hizo todo lo que se podía hacer para evitar que algo así ocurriera. Y eso normalmente en la práctica lo hacemos, por ejemplo, a través de
hacer que nuestras contratistas o las empresas que nos prestan servicios firmen anexos, ¿no es verdad?, en que señalan que saben que nuestra empresa tiene un modelo de prevención del delito, que se obliga a respetarlo, que se obliga a no incurrir y uno le pone específicamente las conductas que son más riesgosas, dentro de las cuales podrían estar específicamente este tipo. Con ese tipo de antecedentes uno llega el día de mañana a decirle al fiscal, oye, pero mira, si yo hice todo lo que, ¿qué más podía hacer? Ya no se podía hacer más que esto. Pero lamentablemente, como quedó tan extensa las cadenas, aumentan mucho las posibilidades de verse injustamente involucrado el día de mañana en una investigación. Sí. Gracias por la presentación. Pregunta, ¿va a existir un ente fiscalizador aparte o estos van a ser demandas entre privados que van a gatillar un delito económico o va a haber un ente fiscalizador así como el UAF que va a decir, oye, acá estáis cometiendo un delito? Yo diría que en principio no. En principio el ente fiscalizador que a mí personalmente siempre más me preocupa es la UAF, porque puede fiscalizar de oficio. Y las sanciones que puede aplicar la UAF, además de todas las que hemos visto acá, las sanciones de la UAF son inmensamente altas en materia de multas. No me acuerdo este cuánto era, pero eran sumas considerablemente altas y además son multas que se pueden perseguir, lo dice expresamente esa ley, en los patrimonios de los dueños. Entonces, a mí personalmente lo que me preocupa siempre es la UAF. En el resto de los delitos, te diría que por regla general, no, las investigaciones debieran generarse por alguna denuncia o alguna querella de alguien. No, pero la UAF lo que puede hacer es que después de realizar su propia investigación, si llega a la conclusión de que hay indicios de delito, tiene la obligación de entregarle los antecedentes al Ministerio Público. Entonces la UAF probablemente pueda terminar aplicando una sanción propia de su ley, de estas que son tan altas, pero además de eso, entregarle los antecedentes al Ministerio Público y eso generar entonces la investigación propiamente penal. La de la UAF la llamamos una investigación administrativa, porque es de un órgano de la administración. Ella entrega los antecedentes al Ministerio Público y ahí el Ministerio Público sigue solo de oficio. Y ahí en esa investigación penal, si además se quiere incorporar un querellante particular, puede hacerlo. Uno para actuar como querellante particular, eso sí, la ley establece que para poder ser querellante particular uno tiene que haber sido víctima del delito. Si yo no soy víctima de un delito no me puedo querellar. Pero el Ministerio Público sí puede actuar solo y de oficio. Así funciona. Sergio, una pregunta que también recibimos acá por el chat es bien evidente. ¿Qué pasa, dada la cuantía de las multas, estas sumas exorbitantes que tú nos mostraste en la presentación, qué pasa si no hay patrimonio suficiente en la empresa? Sí, pues, la ley establece posibilidades de pago en cuotas, diferidos y, claro, también eso ya vamos a quedar entregados, yo creo, al sentido común de los jueces, en el sentido que puedan terminar diciendo, tras evaluar el patrimonio de la empresa, puedan finalmente decidir aplicar no una sanción tan alta, sabiendo que si se van al extremo, la empresa va a desaparecer. Y ahí vamos a quedar entregados nuevamente un poco a la discrecionalidad de los jueces, que lamentablemente en general no son muy pro-empresarios, te diría la impresión que tengo. Lamentablemente en nuestro sistema judicial y el Ministerio Público, la percepción que tengo pues, es súper personal, puedo estar equivocado, es que si bien veo muy poca corrupción, a diferencia de lo que veo en otros países o de la corrupción que uno sentía en el sistema penal antiguo. El sistema penal antiguo estaban los actuarios, no sé si ustedes oyeron hablar, los actuarios eran seres siniestros que manejaban los expedientes escondidos, era un mundo muy feo ese mundo penal. Desde que tenemos la reforma procesal penal es todo mucho más transparente y la percepción que tenemos los abogados litigantes es que no hay mayor corrupción, es decir, yo nunca he sabido ni he tenido sospecha de que a un fiscal, por ejemplo, le hayan pagado para que se vaya en una dirección y tampoco a un juez. Pero, desde el punto de vista político, sí hemos visto a veces fuerte tendencia hacia ciertas posiciones
que hacen que sus juicios finalmente no terminen siendo los objetivos que uno esperaría, sino que están muy presionados por las ideologías políticas a veces. Tengo una pregunta que tiene más que ver con las cosas que nos pasan más a menudo. Y aparece como delito económico el tema de los accidentes laborales. Sí. ¿Hay algún nivel de los accidentes laborales? ¿Hay una diferencia entre el accidente fatal, el grave y el menor? Y por otra parte, ¿es extensible a las enfermedades profesionales, que nos está llegando permanentemente demanda en ese ámbito? Sí. A ver, en materia de gravedad de los accidentes, no rigen, te diría yo, los criterios de la legislación laboral, sino que los criterios de la ley penal, en que tenemos por parte la muerte, y después en materia de lesiones, las lesiones penalmente se gradúan entre lesiones leves, menos graves, gravísimas, en fin, y ahí es el Código Penal el que nos dice cuándo una lesión tiene que calificarse en alguna de estas distintas hipótesis. Y cada una de esas distintas hipótesis tiene penas más o menos graves. Eso yo creo que es lo que va a aplicar acá. Y lo de las enfermedades profesionales, tengo más dudas, no lo he revisado. Te diría que por ahora lo que hemos visto es que está pensado casi exclusivamente para accidentes que generen lesiones o muertes. Ahora bien, hay lesiones hay enfermedades que pueden generar incapacidad para el trabajo, ¿no es verdad? Y que desde el punto de vista penal se consideran como lesiones. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí, podría ser entonces que enfermedades profesionales terminen considerándose lesiones desde el punto de vista penal y de esa forma gatillando entonces un posible delito económico. Cuasi delito, porque se entiende que no hay dolo, sino que hay culpa, y por lo tanto las penas son bastante más bajas que si hubiera dolo. Así creo que va a funcionar. No veo más manos levantadas acá. Sergio, hay hartas dudas, o no sé si podemos aclarar bien la vigencia de la norma. Esto ya está vigente para las personas naturales, pero aclarar bien cómo funciona este periodo transitorio que dio la ley de un año desde su publicación. Sí, este periodo transitorio, a ver, la ley en principio ya está vigente. Desde que se publicó el 17 de agosto del 2023, la ley empezó a regir para todos los hechos que ocurran desde ese momento hacia adelante. En lo que dice relación con la responsabilidad penal de las personas naturales de carne y hueso, esta ley ya empezó a regir desde esa fecha hacia adelante, por lo tanto cualquier persona que incurra en alguna de estas conductas desde esa fecha hacia adelante va a estar regida por esta ley. En cambio, las conductas que se hayan realizado antes de esa fecha no pueden quedar regidas por esta ley. Las leyes penales nunca operan con efecto retroactivo, solamente hacia adelante. Y lo que dice la ley es que todo lo que dice relación con las modificaciones que hace esta ley a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, todo lo que dice relación con las modificaciones a esa legislación son las que empiezan a regir a partir de un año más. Por lo tanto, en este año de vigencia no se le podrían exigir a una persona jurídica cumplir con todos los requisitos que establece esta ley respecto de ellas. Pero sí el régimen de agravantes y de atenuantes que tú nos mostraste ya está vigente para las personas naturales. Absolutamente, absolutamente. Perfecto. Yo no veo manos levantadas acá en el auditorium, no tengo más preguntas en el chat. Por lo tanto, podríamos... Quizás una sola observación que también me ha tocado, es la percepción que tengo después de este periodo. Lo que estoy viendo que está ocurriendo mucho es que mucha gente, y quizás con justa razón, está diciendo, oye, es que sabéis que con esta ley se están entrampando los negocios, porque nadie se atreve a hacer nada, porque ahora todo es delito. Entonces, claro, sobre todo viendo cómo está el país, ¿no es verdad? Que estamos tan estancados en este minuto, ver que nos tiren esta ley es como que nos pongan una pata encima de una situación que ya está mala. Y claro, creo, ojalá que no sea eso el efecto que se produzca. Es fácil decirlo, pero difícil conseguirlo. Y lo que están entonces haciendo muchas empresas es empezar a consultar directamente. Y los directorios están empezando a mandar cada vez más consultas. Oye, que el abogado nos informe si esto se puede hacer. Porque por último, el día de mañana,
tenemos esa respuesta de un abogado. Entonces vamos a hacer, si que el abogado nos dice que se puede hacer o cómo hacerlo, nosotros ya lo vamos a hacer y tenemos una defensa el día de mañana. Si alguien nos apunta y dice que ustedes actuaron mal, oye, perdón, acá está el informe de un experto, así que contra nosotros no vayan. Esa está siendo, creo, una buena forma en que las empresas están empezando a gestionar esta nueva realidad. Bueno, no me queda más que ir cerrando entonces este taller, no tenemos más consultas. Sí les quiero recordar que tenemos este viernes el segundo taller, que va a tener un énfasis en el área infraestructura, pero las materias a tratar van a ser prácticamente las mismas que hoy día, así que están todos cordialmente invitados el viernes. El día 22 de noviembre también vamos a tener el tercer taller con énfasis en el área de suministro y tal como apareció ahora en la presentación que nos acaba de hacer Sergio, los temas ambientales son particularmente complejos y por lo tanto estamos trabajando en un estudio con un abogado experto ambientalista que nos va a dar una cuarta presentación, un cuarto seminario solo enfocado a los temas ambientales que contiene esta nueva ley de delitos económicos. También les vamos a avisar la fecha, es el 20 de noviembre por lo que me están soplando, el 20 de noviembre a las 9 a.m. Les vamos a hacer llegar la invitación oportunamente y ya deberían estar recibiendo en sus correos la invitación para el seminario de este viernes y del día 22. Así que, Sergio, por mi parte, nada más que agradecer tu completísima presentación. Estuvimos más de 2 horas, la idea era tener 1 hora y media esta presentación, llevamos más de 2 horas, pero creo que esta norma y el análisis que se ha hecho bien vale la pena el tiempo que nos hemos tomado. Yo sí recordarles que estamos trabajando con Sergio en la elaboración de este documento de preguntas y respuestas y también vamos a trabajar en no es una propuesta de modelo de prevención porque como él lo señaló, esto es un guante a la medida de cada empresa, pero sí estamos trabajando en un documento que va a ser un indicador de qué temas, qué puntos debe contener un buen manual de prevención para que ustedes después lo puedan desarrollar con sus asesores de la mejor manera. Eso también lo vamos a hacer llegar ahora durante los próximos días porque estamos trabajando con Sergio en ese documento. Sin más, les agradezco la presencia, espero que les haya servido la presentación va a quedar a su disposición, creo que ya está circulando por el chat, quienes la necesiten se la hacemos llegar por correo. La grabación de este seminario también va a quedar disponible en los canales habituales de la Cámara, se los vamos a comunicar también por todos los medios de comunicación oficiales. Y una vez más, Sergio, muchísimas gracias por tu presentación y nos vemos este viernes.